Yo le quiero pedir a mis hermanos, ojalá que haya podido, porque la verdad es que un par de horas antes les pedí a ellos que pusieran el título, que pongan el título del mensaje que voy a traer exactamente. Muy bien, muchas gracias, siervo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante, mis queridos hermanos? La verdad es que en nuestro diario caminar, en nuestra vida, cuando nosotros crecemos, nacemos y nos vamos desenvolviendo en la vida, el ser humano siempre tiende, normal, forma parte de la naturaleza del hombre, de ir clasificando las cosas, ¿no? Lo que es más importante, lo que tiene mayor relevancia, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que es primordial hacer, ¿no? Bien, y la verdad es que hay muchísimas cosas en la vida en las que nosotros podríamos decir que son más importantes, ¿no? A ver si, creo que así estoy mejor, ¿sí? Si no se escucha el eco. Y yo tengo aquí una pequeña lista de cosas que nosotros solemos decir. Mire, quiero que quede una cosa muy presente. Lo que voy a mencionar ahora son cosas que son positivas, pero que las vamos a analizar desde el punto de vista natural. No las vamos a emparejar con la Biblia, que muy bien podríamos hacerlo, porque la intención que tengo en este momento es verle el significado natural, el significado cotidiano que se usa dentro del mundo, ¿no? Dentro de nuestro mundo, ¿no? Bien, a pesar de que la palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y eso tenemos que creérnoslo, nosotros somos de arriba. Amén. Bien, suele decir la gente, cuando se encuentra con alguien, ¿cómo está usted? No, sí, perfecto. No, ¿qué está? ¿Usted está muy bien? Sí, sí. Lo importante es que tenga salud, ¿no? Solemos decir siempre nosotros, lo importante es que estoy sano, lo importante es que mientras uno tenga salud puede seguir, qué sé yo, trabajando, puede seguir adelante, siempre hay oportunidades que se presentan. Lo más importante es la salud. Esa frase la solemos escuchar muy a menudo. Siempre la gente te dice, y ¿sabe? La verdad es que en la práctica, en la práctica literal, natural de la naturaleza humana, es verdad que mientras tengamos salud, evidentemente pues vamos a tener oportunidad de poder ejercer diferentes actividades de todo tipo que nos permitan pues quizás avanzar en la vida, ¿verdad? Una persona que se ve por algún motivo determinado mermada por una enfermedad o por algo, pues definitivamente para esa persona se hace doble, el camino se hace mucho más difícil todavía, ¿no? Y dependiendo de lo que tenga, ¿no? Otras personas podrían decir, porque hay personas en el mundo que tienen un gran acercamiento pues, hacia la familia, ¿no? Para mí lo más importante es la familia, solemos escucharlo con mucha frecuencia, ¿no? Decimos, sí, mi familia, mis hijos, mi esposa, y realmente desde el punto de vista natural, dice bien porque evidentemente ya les he dicho que no vamos a emparejarlo con la Biblia, porque si no entonces le daríamos realmente el significado más exacto, el preciso, ¿no? Vamos a hablar desde el punto de vista en este momento de lo que piensa cualquier persona con la que te encuentras, sea cristiano o no sea cristiano, ¿no? Otros podrían decir, pues para mí lo más importante es la amistad. También podrían decir, sí, es necesario porque el ser humano es un ente social y nosotros necesitamos relacionarnos, ¿no? Necesitamos relacionarnos y mantener una relación con personas que a su vez tú sientas que son respaldo para ti, que tú puedas ser respaldo para ellos, ¿no? Y podrías aplicar un poquito el término ese de uno para todos y todos para uno también, etcétera, ¿no? Alejandro Dumas lo dijo hace más de 200 años, lo escribió en su hermoso libro Los Tres Mosqueteros, ¿no? Pero seguimos. Otros podrían decir que el amor, ¿no? Lo más importante es el amor. Hay gente que se pasa la vida entera buscando el amor, ¿no? Esa media naranja, esa persona ideal, la persona idónea, ¿no? para él, ¿no? Otros pueden tener un propósito.
Hay gente que se plantea metas en la vida. Hay gente que son por naturaleza, por poner un ejemplo, aventureros, ¿no? Siempre estamos viendo a través de los medios de comunicación de personas que se dedican a arriesgar incluso la vida para lograr objetivos, expediciones, aventuras, etcétera, ¿no? Hay gente que tiene propósitos esos son sus propósitos en la vida, ¿no? Ir alcanzando esos logros y poder decir yo logré esto, yo subí el Everest sin tanque de oxígeno, que creo que ya lo han logrado alguna vez, no sé, no estoy muy seguro, habría que preguntarle a Enrique, no tengo claro aquí esto, habría que preguntarle a Enrique, él sabe bastante de esto. Pero en términos generales, siempre hay gente que se plantea ese tipo de tener un propósito en la vida, ¿no? Otros, quizás la educación. Cuando nosotros estamos creciendo, la mayoría de nuestros padres en la etapa de la adolescencia y dicen bien, lo mejor que podrían desear para nosotros es que podamos alcanzar ciertos niveles de educación que nos permitan tener una vida o una mejor calidad de vida, una profesión, ¿no? Y ir avanzando continuamente, ¿no? Y lograr objetivos uno detrás de otros en la educación. Incluso le voy a decir que para muchas personas quizás podría llegar a ser, fíjese usted el contraste de la vida, ¿no? Hemos hablado de cosas. Hay ciertos lugares en el mundo donde, mis queridos hermanos, lo más importante para la vida y lo más importante en la vida es, por ejemplo, el agua. Hay sitios donde el agua escasea, pero no como la escasez de agua que sufrimos aquí en la península ibérica, de momento, que pues es verdad que se restringen las horas de agua y más en algunas regiones del sur, incluso aquí en Cataluña vivimos también un momento de sequía y todavía estamos en sequía, pero creo que algo ha mejorado la situación. Pero no es ese tipo de sequía. Hay lugares del mundo, hermanos, donde la sequía produce muerte, porque también lo más importante para ellos es el tener un plato de comida, por ejemplo, en la mesa, y resulta que pues no lo tienen. No lo tienen porque simplemente no hay. Hay lugares del mundo donde las personas viven de sus animales y si los animales no tienen el pasto para poder comer, pues literalmente tanto los animales como las personas pierden la vida. Fíjese usted el concepto de lo que puede llegar a ser lo más importante para las personas, ¿no? Para unos es lo que para nosotros serían cosas básicas y normales que las tenemos a diario, y para otros podrían ser, representarían la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Pero yo le voy a decir algo, mire, el título de este mensaje es ¿qué es lo más importante? Y ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, hermanos, y que penetra cortante como una espada de doble filo a nuestras vidas y que incluso llega hasta los tuétanos, hermanos, ¿no? Porque es medicina para nuestra alma, ¿no? Le voy a pedir que vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 4. Vamos a leer un versículo tan conocido, hermanos, pero que encierra una enseñanza tan profunda para los que amamos a Dios. Capítulo 4, versículo 23. Es que yo creo que no hace falta ni siquiera que lo mencionemos, ¿verdad? Porque, o sea, ni siquiera que lo pongamos en la pantalla, aunque lo ha puesto seguramente mi hermano. Está bien que lo haya puesto, es correcto. Pero estoy seguro que el 90% de los que estamos aquí podemos recitarlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, hermano. Dice usted, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Son pocas palabras, hermano, pero encierran una profundidad que viene de lo más profundo de la presencia de Dios para tu vida y para mi vida, hermano. Para cada uno de nosotros, hermano. ¿Sabe? Cuando el escritor de los Proverbios está escribiendo esto, mire, en la Biblia, al corazón, cuando hablamos del corazón, no se está refiriendo físicamente al músculo. Nosotros tenemos para bombear sangre en nuestro cuerpo,
es un significado mucho más profundo, ¿sabes? La ciencia, los entendidos, bueno, pues interpretan que para ellos es lo que hay aquí adentro, en nuestro cerebro. Y dicen bien también, porque en nuestro cerebro se procesan todos los pensamientos, todas nuestras emociones, nuestros deseos, etcétera, ¿no? Pero en la Biblia se habla del corazón. El corazón es el equivalente a ese intelecto que tenemos nosotros ahí, a esa parte de deseos, a esa parte de emociones, ¿no? De todo lo que hay ahí metido en nuestra cabeza. Cuando la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, se está refiriendo a un conjunto de todo tu ser, hermano. Se está refiriendo a un conjunto total de todo tu ser. ¿Sabes? Ahí están las emociones, los deseos, el intelecto, ¿sabes? Y la palabra de Dios es muy clara, hermanos, porque nos aclara esto. Mire, le voy a pedir a mi hermano que ponga el capítulo número 6 de la segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Vamos a ponerlo ahí. Ahora sí. Dice, bueno, comienza, quiero que tomemos en cuenta bien la primera parte, ¿eh? Dice, la palabra es siempre tan eficaz que nos presenta un contraste de todas las cosas, ¿eh? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Bueno, aquí plantea una pregunta, ¿eh? Luego dice, ¿por qué? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Usted y yo, hermano, somos su pueblo. Somos, madre mía, qué privilegio tenemos, hermano. Somos su pueblo. ¿Sabes? Personas imperfectas que están buscando cada día ser mejor, somos su pueblo. Qué amor tan grande por nosotros, seres imperfectos. Somos su pueblo. Dice que nosotros somos el templo de Dios. Entonces, cuando dice, hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, piensa que cada uno de nosotros somos templo del Santo Espíritu de Dios, somos casa de Dios. Cada uno de nosotros somos casa de Dios. En el intelecto, por ejemplo, porque hemos hablado de tres aspectos, ¿no? Hemos hablado de las emociones, de los deseos y del intelecto. Por ejemplo, hablamos a nuestro corazón. Es cuando tenemos esa relación con el Señor. En nuestro intelecto podemos reconocer que para poder guardar los dichos de Dios en nuestro corazón, su palabra, por ejemplo, porque el intelecto se desarrolla cuando usted tiene una relación con Cristo. El Señor a usted y a mí nos capacita con esa capacidad para poder guardar sus dichos, para poder desarrollarnos. El Señor se revela a nosotros y no importa la condición o la situación, porque recuerde que el Señor ha escogido a cada uno de nosotros y Él no hace acepción de personas. Sus discípulos, hermanos, eran hombres ordinarios, hombres normales, comunes y corrientes como usted y como yo. Unos de ellos eran pescadores, otros eran, incluso, bueno, usted sabe, eran agricultores, otros eran, incluso habían sido, uno era un celote, otro era un publicano, había sido un publicano, otro. Fíjese usted, se cumple la palabra cuando dice que el Señor escoge de lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Entonces, desde ese principio, para que usted y yo podamos sentirnos en identidad, darnos cuenta que el Señor desarrolla en nosotros el intelecto, para que usted y yo podamos reconocer y podamos asimilar en nuestro corazón, por ejemplo, sus dichos y sus preceptos, como cuando dice, por ejemplo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien, ¿verdad? Pero fíjese usted que dice, para que medites y guardes todo lo que en ese libro está escrito, ¿no? Para que lo guardes, ¿dónde lo vas a guardar? En tu corazón, hermano. En tu corazón. Ahí es donde tú y yo vamos a guardar los dichos de Jehová, donde vamos a guardar la palabra de Jehová, ¿no? Nosotros meditamos en nuestro corazón, en nuestro intelecto, para poder caminar en justicia, para caminar en rectitud. Y todo eso sucede en tu intelecto, mi querido hermano, en mi intelecto y en tu intelecto. Pero le tengo que decir que también puede suceder que en nuestro intelecto tengamos maquinaciones malas, maquinaciones contrarias a la voluntad de Dios. Fíjese usted ahí, la Biblia siempre presenta contrastes, ¿no? Hermano, ¿podemos regresar al versículo otra vez? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es como si estuviera diciendo, mis queridos hermanos, es como si estuviera diciendo, ¿y tú qué tienes ahí? El ídolo dentro de tu corazón. ¿Está siendo claro? O sea, que tienes el ídolo metido en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tu corazón está contaminado? Es un contraste. ¿Y qué acuerdo hay entre? ¿Sabes cómo? ¿Qué acuerdo hay? ¿Y tú qué estás haciendo? Porque ¿qué acuerdo hay entre los ídolos y el templo del Señor? ¿Estás ensuciando la casa del Señor? O dice, porque vosotros nos ratifican, nos lo dice de frente, vosotros sois el templo del Santo Espíritu de Dios, mis queridos hermanos. ¿No? Y eso tenemos que meditarlo, porque eso va en nuestro intelecto, que forma parte de todas estas áreas de las que estamos hablando. También es el centro de nuestras emociones, ¿no? Todo eso donde se guarda en el corazón, se guarda el intelecto, los deseos, las emociones, ¿no? Porque la palabra dice, por ejemplo, que un corazón alegre hermosea el rostro. Ese es un corazón que está en presencia misma del Señor y que incluso aún en medio de las circunstancias difíciles se mantiene alegre. Sí, hermosea el rostro, incluso aún en medio de situaciones difíciles, quiero decir, incluso en medio de enfermedades. Un corazón amoroso, un corazón contrito y humillado. Pero también podemos encontrar un corazón desfallecido. La persona que entra a la casa del Señor llorando desde la casa y cuando entra a la casa del Señor llora más todavía. Porque yo no estoy diciendo que no podamos tener aflicciones. No estoy diciendo eso, no. Vamos a tener aflicciones. El Señor dijo que había vencido el mundo, sí. Pero quiero que reflexione un corazón desfallecido, un corazón que se ha olvidado de lo que significa tener una comunión con el Señor. Un corazón irritado. ¿Qué puede haber en la ira? Mire, Apocalipsis 12:12 dice que Satanás hierve con gran ira. La ira no es buena para nosotros. Pero todo esto se guarda en el corazón, mis queridos hermanos. Entonces, usted y yo tenemos la elección. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella emana la vida. Cuando dice guarda tu corazón es, ten la relación que hay que tener con tu Dios Todopoderoso. Búscalo de día y de noche.
medita en su palabra, guarda sus preceptos, sírvele con honra, sírvele con amor, ¿no? Estas son las emociones, pero también podemos hablar de que es el centro de la voluntad humana, porque ahí es donde usted y yo tomamos las decisiones. Fíjese usted todo lo que guarda el corazón, mi querido hermano. Ahí tomamos usted y yo las decisiones, mi querido hermano. Podemos encontrar un corazón que busca a Dios o un corazón endurecido. Y un corazón endurecido se endurece más y se endurece más y se endurece más hasta que corre peligro incluso de que ya no pueda regresar. Corre peligro. Entienda lo que quiero decir. Una prueba de un corazón endurecido ya lo encontramos en el libro de Éxodo, no cabe ni que lo busque, no se lo puse el hermano. Cuando Faraón endureció su corazón para no dejar salir al pueblo de Israel. Un corazón endurecido. Entonces, primero, valorando esto, ¿qué es lo que guardamos nosotros en nuestro corazón? Ya vamos a los dos aspectos, ¿no? Vamos a razonar los dos aspectos. Ya sabemos que la palabra de Dios dice claramente que usted y yo somos templo del Santo Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el corazón está separado de Dios, mis queridos hermanos? Es verdad que en un principio, al principio de todos los tiempos, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, fallaron, ¿no? Fallaron en el jardín del Edén, pues entonces cambió su corazón de una manera muy drástica, en la que pues existía el riesgo de la contaminación inminente en el corazón de nuestros primeros padres, ¿no? Fue pasando el tiempo, evidentemente, hasta nuestros días. Y usted y yo, cuando una persona nace, dice, porque es una persona, o sea, solemos decir nosotros que somos limpios, pero la palabra dice claramente, hermano, que sin Cristo usted y yo estamos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos, hermano. Así de simple, ¿no? Jeremías 17:9. Vamos a Jeremías 17:9. ¿Qué dice Jeremías? Engañoso es el corazón del hombre. Cuando un corazón está apartado, mis queridos hermanos, puede suceder de todo. Engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El siguiente versículo, hermano, no se lo puse, pero póngalo. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y cuando escuchamos esto, mis queridos hermanos, ¿no? Engañoso es el corazón del hombre. Jeremías estaba en ese momento, la palabra del Señor que venía al corazón de su siervo, estaba queriendo representar lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, el pecado del reino de Judá. Era el pueblo de Dios. Y usted y yo somos el pueblo de Dios. Engañoso es el corazón del hombre. No sabemos lo que puede guardar el corazón del hombre. Por eso tan necesario es que usted y yo, como hijos de Dios, para guardar la unidad del cuerpo de Cristo, busquemos su presencia para que el Señor se revele a través de nuestras vidas y usted y yo cada día podamos autoexaminarnos y ser limpios de todo aquello que ni usted ni yo podemos entender incluso, hermano. Porque créame que hay cosas que ni usted ni yo podemos entender. Y solamente la presencia del Espíritu Santo obrando en su vida y en mi vida puede llegar a revelarle dónde usted falla, por qué falla, dónde viene la raíz de la falla, dónde está el problema. Pero eso es una comunión con Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ella emana la vida. Es una relación con el Señor. Engañoso es el corazón del hombre,
Hace poco me llamó una persona, mis queridos hermanos, que pues me comentaba un acontecimiento, algo que había pasado con otra persona con quien tenía una gran relación de muchísimos años. Los conozco a los dos. Me atrevo a comentarlo porque es algo que es muy distante para nosotros. Pero me decía de una manera asombrado, me decía, es que no puedo creer que esto haya sucedido con esta persona. Y créame que yo mismo pensando en la personalidad de los dos, también pensé yo, esto, o sea, si lo piensa usted desde el punto de vista natural, es decir, esto es casi imposible que haya podido pasar, pero pasó. Uno de los dos falló. Y sabe, hermano, me dio la gracia al Señor para poder hacerle entender de que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. Porque el hombre te puede fallar, mi querido hermano. El hombre te puede fallar. El que no te va a fallar jamás es nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? ¿Quién es el que dice que escudriña los corazones? Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, nuestro Señor, ¿no? Y sabe, le voy a decir una cosa, el Señor Jesucristo confirma el diagnóstico de Jeremías cuando en el Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículos 21 y 22, que los vamos a leer en este momento, dice, porque, bueno, vamos a un poquito explicar el contexto de esto, ¿no? Habían llegado los fariseos y algunos escribas a presionar al Señor y estar ahí, estaban molestos porque sus discípulos comían con la mano inmunda, decían con la mano inmunda, que en realidad era la mano, pues, que había que lavarse las manos, no eran uno de los tantos rituales. ¿Sabe usted, mi querido hermano, que en Israel había 613 actos rituales que había que cumplir? O sea, eso era literalmente, hermano, literalmente imposible. Era imposible, mi querido hermano. Pero estaban muy molestos por los actos litúrgicos, estaban molestos por lo que estaban haciendo los discípulos, estaban incumpliendo la ley. ¿Cómo puede ser posible que estén comiendo con la mano inmunda? No sé, las manos sin lavarse, evidentemente. Y el Señor les da y les dice, porque de dentro del corazón de los hombres, de dentro del corazón, porque estamos hablando de aquellos que se han apartado, de aquel corazón que se ha apartado de la voluntad de Dios, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Escuche, hermano, mire, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, seguimos el siguiente, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Uy, hermano, usted cuando termina de leer eso, usted y yo y todos nos tenemos que quedar como hijos de Dios aterrorizados de eso, ¿verdad? Pero acuérdese del texto anterior, engañoso es el corazón del hombre. ¿Puede ser posible que el corazón del hombre albergue estos corazones? Sí, cuando el corazón del hombre se aparta de la voluntad de Dios, puede llegar a albergar cada uno de estas actitudes. Hermanos, en la Biblia tenemos una historia que dice que había un siervo que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Pero ese siervo que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, habiendo apartado su corazón de la voluntad de Dios, cometió los crímenes más horribles que podía haber cometido. Adulteró, mintió, asesinó. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿puede pasar esto dentro del pueblo del Señor? Sí. Entonces, ¿por qué cree usted que la palabra continuamente nos está advirtiendo?
Porque sabe, hermano, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Es una advertencia para usted y para mí. Es para que usted y yo estemos atentos cada día, autoexaminándonos, buscando la presencia de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, qué horrible lista hemos leído. Si la ponemos otra vez, mis hermanos, el Evangelio según San Marcos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Sabe? Me voy a quedar un poquito en los homicidios. ¿Usted cree, hermano? Bueno, porque mire, aquí decimos los homicidios y claro, aquí decimos, oiga, hermano, aquí nadie ha quitado la vida a nadie. Nadie ha quitado la vida a nadie. Tiene usted toda la razón. Puede ser posible que nadie haya quitado la vida a nadie. O puede ser que alguien haya llegado a los pies de Cristo habiendo pasado por esa circunstancia, que eso es otra cosa, porque la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es verdad que alguna persona tendrá que cumplir su condena, tal como lo exigen las leyes naturales del hombre, pero en Cristo Jesús, si esa persona se arrepiente de corazón, está redimido y limpio por la sangre de Jesucristo, hermano. ¿No? Es verdad que también puede pasar esto. Usted puede decir, mi hermano, mi querido hermano, aquí, ¿cómo que está diciendo los asesinatos? Sí, el homicidio. Hermano, porque usted y yo, mi querido hermano, cuando nos sentamos en una silla de escarnecedores para hablar mal de los demás, cuando nos sentamos en una silla de escarnecedores para calumniar a las demás personas, cuando estamos cometiendo el delito de asesinato, hermano. Estamos matando a nuestro hermano. También habla de hurtos, sí, porque no hace falta, lo comentaba el día martes en la iglesia de Caldas, no hace falta que aparezca una persona que te quite la cartera. Podemos robar la dignidad, podemos robar la integridad, podemos robar muchas cosas de los siervos de Dios, muchas cosas de nuestros hermanos en Cristo. Y todo eso alberga un corazón que está lejos de Dios. Todo eso alberga un corazón que está lejos de Dios. Y usted y yo tenemos que estar apercibidos porque si un siervo que buscaba la presencia de Dios a solas y que clamaba al Señor y que el Señor lo fortalecía para hacer frente a las fieras que venían para llevarse las ovejas y todo, pudo llegar a caer, eso es una enseñanza para que usted y yo, no importa la posición en la que estemos apercibidos y tengamos que autoexaminarnos a cada uno de nosotros y continuamente buscar la presencia de Dios para tener esa comunión y poder decir realmente en nuestro corazón sobre toda cosa guardada, hermano, guarda tu corazón porque de ella mana la vida. Y viene de Dios, porque usted y yo somos templo del Santo Espíritu de Dios. Seguimos con el siguiente versículo, mi querido hermano. Mateo 5, 21, 22, que va a confirmar el diagnóstico del que hemos hablado hace un momento. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Sí, dice no matarás. No, yo no he cometido homicidio, yo no he matado, yo no he asesinado a nadie. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Seguimos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Uy, imagínense ustedes, su hermano. Expuesto al infierno de fuego. Puede pasar entre nosotros, puede pasar. Por eso tenemos que estar atentos cada día, en cada momento y en cada instante. Seguimos con el siguiente versículo, porque vamos a todo esto, la codicia es tan pecaminosa como el verdadero adulterio, hermano. Mateo 5 versículo 27 y 28.
Mateo 5, vale. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Seguimos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Porque en nuestros pensamientos, por nuestros pensamientos, también usted y yo vamos a dar cuentas, mi querido hermano. Entonces, ¿cuánta necesidad hay de que usted y yo guardemos nuestro corazón? Que guardemos nuestros pensamientos. ¿Sabe? Nuestro corazón es donde se guardan los deseos, las emociones, el intelecto y la voluntad. La voluntad, ¿sabe? Cuando la voluntad de Dios habita en su corazón, ya entonces es cuando usted puede tomar las decisiones correctas en su vida, porque es Dios obrando a través de usted. Pero usted y yo tenemos que tomar la decisión, la primera decisión de aceptarlo, porque usted y yo, cuando nos fue revelada la verdad de Cristo, nos acercamos a Él para reconocerlo como Rey y nuestro Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Pues así mismo tenemos que seguir manteniéndonos para que el Señor obre a través de nosotros y se haga fuerte aún en nuestras debilidades y nuestra voluntad se fortalezca y podamos nosotros hacer frente a las circunstancias que en la vida vamos a encontrar. Y entonces sí podamos decir nuevamente que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de ella mana la vida, mi querido hermano. ¿Se da cuenta todo lo que encierra esto? El adulterio. Solamente tengo 19 años en el Señor y le doy gracias a Dios de que nunca he podido tener la tristeza de poder escuchar que algún ministerio haya tenido o haya caído en fallas o en errores. Y le doy gracias a Dios de no verlo, porque esto tiene que a nosotros como hijos de Dios dolernos en nuestro corazón, mi querido hermano. Porque somos el cuerpo de Cristo, mi querido hermano, y nosotros tenemos que dolernos con el dolor, pero y también entender que aunque alguien haya cometido un error, tenemos que buscar la restauración, la sanidad, ¿verdad? Pero qué tristeza es que pueda llegar a pasar algo así, por ejemplo, hermano. Todas estas cosas pasan. Mire, cuando nosotros le damos lugar al enemigo de nuestras almas, es como si usted cogiera, imagínese que usted es dueño de un gran edificio, y de repente le alquila uno de los pisos a una persona. Le alquila ese piso a esa persona y esa persona después de un tiempo ya no le paga ni el alquiler, sino que además es un mal vecino que va y le golpea al vecino de al lado la puerta, hace ruido, hace fiestas por la noche, mete personas que darían miedo a todo el mundo, hace de todo, etcétera, y bueno, total. Usted termina diciéndole, por favor, vete de aquí. ¿Y qué le dice su vecino? Pues mira, no me voy a ir porque por último la ley me ampara. No me pueden sacar de aquí. Eso pasa, hermano, cuando le damos derecho legal al enemigo de nuestras almas, aunque sea en un poquito, en cualquier cosa. Así es como se comienza a contaminar el corazón. De poquito en poquito. Porque el diablo es muy astuto. Y te dice, ay, esto no es nada. No te preocupes. Déjalo así. Déjalo así, pero mañana será un poco más grande. Y después más, y después más. Hasta que te darás cuenta, hermano, que ya tú no eres dueño de tu voluntad. Que ya no opera la voluntad de Dios en tu vida, sino que está operando la voluntad de aquel vecino, de aquel mal inquilino que se metió un momentito en tu casa para después tomar posesión de todo. Porque como decíamos el día martes en la iglesia de Caldas, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Y es así como obra el enemigo de nuestras almas, mi querido hermano, dañando nuestro corazón, dañándonos, haciendo daño. Se mete sin permiso. Y todos los que estamos aquí tenemos el santo deber de cada día autoexaminarnos. Aquí no estoy yo acusando a nadie porque sería yo el primero. O sea, tiene que entender, hermano, que cada uno de nosotros, la palabra es para todos. No hay acepción de personas. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos cada día. ¿Dónde está nuestro corazón?
¿Dónde está nuestro tesoro? ¿A qué nosotros nos dedicamos? ¿A qué le damos más importancia? Y todas estas cosas que hemos mencionado en un principio, mi querido hermano, todas estas cosas, la salud, la familia, la amistad, el amor, los propósitos, la educación y todo esto, cuando lo acoplamos con la palabra de Dios, cuando lo emparejamos con la palabra de Dios, ya toma otro significado aún mucho más profundo y perfecto realmente. ¿Sabes? Porque cuando hablamos del amor, tenemos que entender que primero está el amor a nuestro Dios Todopoderoso. Escuche, dice que, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser, ¿verdad? Con todo tu corazón, con cada parte de tu ser, con cada parte de mi ser, mi querido hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y todo esto, mi querido hermano, nos tiene que tener claro, tenemos que tenerlo muy presente, porque forma parte de nuestro diario vivir, cada día cuando nos despertamos. No permitir que el enemigo ponga su pata ponzoñosa y que cuando nosotros podamos decir qué es lo más importante es mi Dios. Lo más importante es mi Señor. El más importante es Él. Él es a quien le debo todo y el que me va a dar la salud. Él es el que me va a dar el bienestar. Él es el que cuando yo camine en su voluntad voy a entender mi verdadero propósito. Es cuando yo estoy en su voluntad, cuando entiendo entonces que tengo que escudriñar las escrituras, porque para mí es, madre, medicina para mi alma, para mí es pan de vida. Porque para mí es el pan de vida que me da el alimento. Mis queridos hermanos, pero hay que caminar en la senda de justicia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, escúcheme, que hemos hablado de aquellos que por algún motivo determinado cambian, que por algún motivo determinado le dan permiso, le dan un poquito de permiso al enemigo de nuestras almas pero ¿usted cree que esa persona no se puede restaurar? ¿Usted cree que esa persona no se...? Sí podemos. Claro que sí, mi querido hermano, claro que podemos. Porque le voy a decir, mi querido hermano, mire, la palabra del Señor dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 22, 23, 24. Quiero que entienda una cosa, hermano. El Señor no se resiste a un corazón contrito y humillado. ¿Sabe? Un corazón que verdaderamente se acerca a Él arrepentido. El verdadero arrepentimiento, que no es un sentimiento, un mero sentimiento de culpa, sino una intención de querer cambiar las cosas realmente, de corregirlos, de enderezarlo, ¿no? Mire, en cuanto a la pasada manera de vivir, le está hablando a la iglesia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestro corazón.